Muy buenas noches. Estamos iniciando una semana que esperábamos con mucha expectativa, preparada con mucho cariño, mucho profesionalismo y sobre todo buscando que sea un espacio de aprendizaje, de transformación y conexión. Estaremos desde el día de hoy conectados con 13 países hermanos hablando del coaching y la forma y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros para poder impactar en las personas y a través de ellas en la sociedad. Empezaremos entonces dándole la bienvenida a cada uno de ustedes y para eso dejo al presidente de ICF Perú, Arturo, por favor, para que inaugures esta semana para nuestro capítulo. Como dije en la mañana, habemos International Coaching Week. Ya iniciamos la Semana Internacional del Coaching, que es la semana más importante del mundo del coaching. Y estamos muy contentos a todos aquellos que se han conectado. Tenemos una oferta en todos los países de Latinoamérica y hoy tenemos dos expositores muy destacados que nos llenan de orgullo, de entusiasmo para poder reflexionar sobre esta poderosa industria del coaching. En el contexto en que la International Coaching Federation cumple 30 años de servicio liderando la industria del coaching. Y esto es muy importante, todos los capítulos estamos enfocados en estos 30 años, en esto que nos hace participar y diseñar futuro, liberando nuestro potencial. También quiero darle la bienvenida a nuestro opositor, Juan Diego Calixto, que es peruano, ya van a hablar de su reseña, pero también a todos mis compañeros miembros del Board de ICF Perú, los que se han podido dar cita a este espacio, a Giovanna, a Vera, nuestra vicepresidenta, a Alex, y aquí está presente nuestra directora de educación, Carmen Aparcana, y a todos los que se están conectando y a los que se van a conectar. Entonces, a participar de este espacio de inspiración, que es lo que diseña futuro en el coaching. Carmen, por favor. Así es, son espacios de interconexión y seguir haciendo lo que tanto nos apasiona. El día de hoy tenemos a Giovanna Espinosa Chueca, quien será la que va a dirigir esta noche de inauguración de la Semana Internacional del Coaching. Y aprovecho estos minutos para agradecerte, Juan Diego, por tu disposición desde el primer momento a ser parte de esta gran sorpresa que estábamos preparando. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros y estoy a la expectativa igual que todos. Giovanna, el auditorio es tuyo. Abre tu Giovanna, estás micrófono. muteada. Gracias, gracias, querida comunidad. Muchas gracias a Juan Diego Calisto, a toda la presidencia de la ICF Perú y a ustedes, queridos coaches, que son parte de esta hermosa comunidad, no solamente en nuestro amado Perú, sino a nivel global. Hoy tenemos el honor de compartir este espacio con Juan Diego Calisto. Él es coaching profesional y ha llevado especialidades que hoy nos va a poder compartir para enriquecer herramientas, competencias y sobre todo habilidades para abordar temas de exposición. Juan Diego lleva varios años ya en el mundo del coaching y quisiera con toda comunidad y libertad, Juan Diego, nos comentes un poquito cómo llegas al fascinante mundo del coaching. Y bienvenido nuevamente. Recibe nuestro cálido, cálido recibimiento. Muchísimas gracias, Giovanna. Encantado de poder estar compartiendo con ustedes. Y creo que siempre es interesante, ¿no? Conocer historias, ¿no? Vamos a hacer un taller justo de storytelling. Entonces, yo desde los 16 años yo hacía voluntariado. Motivación propia, un colegio de niños con discapacidad física fue el que me abrió las puertas del mundo del coaching. Y a partir de ahí Ujú. creo que ya me conecté con esto que seguramente todos compartimos, que es este encuentro con el otro, ¿no? Y cómo tú te das cuenta de que aprendes mucho también cuando te conectas con otras personas desde un espacio humilde en el sentido de que tú nunca vas a darle algo, pero sí de mucha generosidad. Luego, a los 22 años, empiezo Rubasunchis,
que es una ONG, que ya tenemos 18 años, ¿no? Y empiezo ¿no? este viaje de crecimiento personal donde nos hemos transformado nosotros en el camino y la vida también de cientos de niños, de adolescentes, de mujeres, también se han podido transformar en el sentido que hemos trabajado muchas habilidades socioemocionales, mucha creatividad, muchas oportunidades. Hay mujeres que hoy día tienen una vida diferente, ¿no? Porque hemos también dado oportunidades de estudio. Y en todo este camino empecé a trabajar también con empresas que a veces venían y les hacía talleres de creatividad, de liderazgo. Me di cuenta del poder de estos espacios y también me di cuenta que algo me estaba faltando, ¿no? Justamente para el uno a uno, ¿no? Para poder como generar más valor en espacios estructurados. Y así es que nace el interés del coaching y así llego a este mundo. Y empiezo también el camino a través de la ICF, ¿no? Primero ACC, PCC y ahora ya pude crear una escuela donde estamos también entrenando y acompañando a nuevos coaches. Qué bien. Y así es que nace entonces Ruba Lab, que es tu escuela de coaching and wellness. Y coméntanos un poquito qué significa Ruba Lab, por favor. Es de hecho un juego de palabras, es bien interesante que hayas hecho la pregunta de dónde viene un poco ese interés, que es Ruwasunchi, es una ONG que significa hagámoslo todos juntos. Es el concepto con el que nosotros trabajamos. Hoy día la ONG es liderada por mujeres que en un momento fueron niñas del proyecto, ¿no? Y ya crecieron, tenían 8 años cuando empezaron, ahora tienen 27 y están trabajando en la organización. Y a partir de ahí Rubalab nace. Entonces Ruba se construye sobre esta palabra, que es también hacer en quechua, pero es ya el laboratorio donde se hace, ¿no? Entonces un laboratorio de habilidades humanas, de coaching, de liderazgo, de storytelling, donde tú aprendes al hacer también. Gracias, Juan Diego. No vamos a tomar más minutos para el tema de la presentación, porque seguramente tu tema nos va a enriquecer mucho y como has dicho bien, de una manera bastante sencilla, pero verás, ¿no? Desde la humildad de poder compartir al otro y el tema del aprender, el aprender. Así que estamos aquí para aprender y escucharte. Se abrió el telón y te escuchamos todos, Juan Diego. Muchas gracias, Giovanna. Les agradecería mucho que vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Y para eso también necesito verlos y verlas, ¿no? Porque me ayuda a saber cómo está llegando la información desde ustedes. Estamos en un taller de storytelling. Entonces, me ayudaría mucho ver sus caras, ver sus expresiones, porque eso no solamente alimenta mi energía, sino que también me da información valiosa de cómo ustedes están recibiendo este contenido que les estoy trayendo, ¿no? Entonces sí les agradecería mucho para todos los que puedan prender su cámara y ya vamos a comenzar. Y antes de ya ir con lo primero, quería que me escriban en el chat desde dónde se están conectando, desde qué ciudad se están conectando, para poder también medir un poco las aguas. Si veo algunos nombres conocidos. A ver, estamos desde Lima, Grupo Grande desde Lima, Bogotá, Colombia, Lima, buenísimo. Bien, entonces gracias Mirta, Mariluz por mostrarse, por prender su cámara. Invito también a los demás que quieran y ya vamos a comenzar. Voy a empezar con una historia. Y normalmente empezaría con la historia sin decirles nada, ¿no? Pero ahora sí les voy a contar que estoy empezando con una historia con la intención de que le presten atención, ¿cómo estás, Itzela? Que le presten atención a la historia que les voy a contar. Entonces, puede ser a lo que sea que a ustedes les llame la atención, pero vean de repente el tono de voz, las imágenes, qué es lo que va sucediendo y luego vamos a conversar un poco sobre eso. ¿Estamos listos para escuchar la historia? Es una historia real y que no he contado en un webinar, solamente le he contado en mis clases porque también tenemos clases de storytelling para coaches. Bien, tengo 10 años, estoy tranquilo en mi cuarto, en el segundo piso, cuando de pronto escucho bulla. Viene el primer piso y parecen ser sonidos de objetos rompiéndose. Bajo hasta la mitad de las escaleras. Los ruidos vienen desde la sala. Ya sé lo que está pasando. Mi papá está otra vez borracho.
Me siento en las escaleras, desde donde puedo verlo lanzar un florero contra la pared. Pienso en cómo arreglar esa situación. No es la primera vez. Vuelvo al segundo piso para asegurarme de que mi hermano menor y mi mamá estén seguros. Se han refugiado en un cuarto con mi perrita, Tina. Ya vuelvo, voy a ver cómo lo tranquilizo, les digo. Regreso a las escaleras y veo cómo los platos y los ceniceros explotan contra la pared. Siento mi respiración agitada. Veo cómo mis pies se mueven con rapidez. Quiero bajar, callarlo, detenerlo, pero no sé cómo. Veo cómo un cenicero explota a mi lado y en ese momento sé que esto va a terminar muy mal. Me caen algunos pedazos, pero no me llegan a cortar. Llamo a un tío que vive en la casa de al lado y cuando le cuento lo que está pasando me dice que no me preocupe, que está en camino. Llega en el momento justo. Mi papá está sangrando, le metió un puñete a un vidrio. Lo llevan a la clínica y cuando lo veo irse, siento un dolor en el pecho que me paraliza. Esa fue solo una noche de muchas que me tocaron vivir. Durante esos años me costó mucho calmarme. A veces perdía el control cuando tenía 12, 13 años y golpeaba el piso frustrado, con rabia. Con el tiempo entendí que esa rabia era solo una reacción frente a algo que no podía cambiar. Han pasado 30 años desde ese día y estoy en Moquegua presentando mi libro frente a 50 adolescentes. Esta presentación es la primera que voy a hacer de una serie de 20 eventos en diferentes partes del Perú y del mundo. Mi libro trata sobre cómo encontrar calma, hacerte cargo de tu bienestar y nutrir tu autoestima. Hay un adolescente que me mira fijamente. Su uniforme mal puesto y su pelo desordenado me resultan demasiado familiares. Me pregunta qué puede hacer para calmarse cuando su papá le grite. Le enseño una técnica de respiración y veo cómo su mirada se calma. Le cuento lo que me ha funcionado a mí, que es escribir sobre mis emociones o darme momentos de respiración. Por un momento siento como si le estuviera hablando a ese niño que estuvo sentado ese día en las escaleras, como si le estuviera diciendo que puede encontrar paz incluso en un entorno violento, que puede cultivar su tranquilidad y que confíe en los ejercicios que vamos a hacer juntos. Ese niño que estuvo un día lleno de dudas y de intranquilidad en esa escalera, no sabía que algún día encontraría herramientas para transformar esa rabia y tristeza en algo distinto, para convertir el caos en calma y para compartirlo con los demás. Listo, esa fue la historia. Entonces, ahora lo que les pido son comentarios alrededor de la historia, pueden escribirlos, qué se llevan, qué les ha dejado, qué les ha generado, qué les ha llamado la atención, qué han visto. Y ya vamos a comenzar con la primera parte de esta presentación, que gira en torno a las historias, ¿no? De qué puede dar el storytelling para el coach desde diferentes perspectivas. Y la segunda parte de la clase vamos a ir a qué herramientas podemos usar como coaches para nutrir y complementar nuestro trabajo, porque sabemos de que nuestros clientes no vienen, o sea, vienen para trabajar también a veces sus presentaciones, sus conferencias, quieren inspirar y a veces, por lo menos a mí me faltaban herramientas. Fue por eso que empecé a llevar diferentes cursos, talleres en diferentes empresas y organizaciones del mundo para poder nutrirme alrededor del storytelling. Leo sus comentarios, encontrar paz en un entorno violento, cómo elegir la forma de compartir algo hace una enorme diferencia. Muchas gracias por sus comentarios. Bienvenida, Giselle. Me enganché rápidamente con la historia, llamó mi atención desde un inicio. Gracias, Alex. Yo empecé directo, ¿no? Empecé directo con una imagen cuando yo estaba tranquilo en mi cuarto, ¿no? Es algo que se habla de las historias es que tú los estás llevando como por una película. ¿Y cómo empiezan las películas? Empiezan con imágenes, ¿no? Entonces lo que yo traté era de que ustedes estén ahí conmigo y el tiempo que usé, ¿qué tiempo usé? El tiempo presente, ¿no? Porque fue una elección para que ustedes estén en la historia conmigo y que me acompañen, ¿no? Gancho emocional, un llamado a la acción, sentí tu historia. Muchas gracias, Mónica, Pierre. Vivido en culturas violentas y parece que se traslada una generación en generación. Me identifico, Mariluz, gracias por compartirlo. Pasa eso, ¿no? Con las historias conectamos, ¿no? Y aprendemos también, sin dar una moraleja necesariamente, ¿no? Hay como una moral, digamos, debajo
de la historia. Y ya vamos a comenzar entonces con la presentación. Para esto ustedes van a tener este material, entonces complementenlo de las notas que quieran tomar, pero no se preocupen por no tener el material. Storytelling para coaches. Es una clase que también hacemos en mi escuela y que le hemos ido puliendo. ¿Cómo sirve el storytelling al coaching? Es una pregunta muy importante. Yo veo dos grandes frentes, ¿no? Que es como cualquier práctica. Si vemos, por ejemplo, el mindful coaching, que está muy desarrollado en el mundo, el mindful coaching sirve porque aporta herramientas de mindfulness al coach, pero también le da herramientas para poder usar en sus sesiones. Entonces, con el storytelling es algo muy similar. Nutre al coach, pero también le da herramientas. Y las primeras tres tienen que ver con ya esta habilidad del coach de comunicarse, ¿no? Entonces, la primera es que va a mejorar tu comunicación verbal, porque vas a ser más consciente a la hora de elegir las palabras. Y eso sabemos que está muy presente en las competencias del coaching, ¿no? El tener un lenguaje conciso, claro, que vaya directo al grano. Segundo, acá ya se combina el storytelling con el public speaking, mejora tu comunicación no verbal y hay ejercicios para trabajarlo, postura, tono de voz, expresiones faciales, que nos nutren mucho, porque como coaches sabemos de que estamos siempre comunicando, ¿no? Ustedes ahorita desde su mirada me están comunicando algo y yo les estoy comunicando algo a ustedes también. El tercero, que es algo también bien valioso, es que te da estos lentes de storytelling. Primero para ti, y eso lo vamos a ver con los ejercicios que vamos a trabajar después, pero también para poder capturar la esencia de otras historias, porque nuestros coaches o clientes van a estar compartiéndonos historias constantemente y podemos tener estos lentes que nos permitan capturar estas historias. Y es lo que les voy a hablar más adelante, que son como los 5 segundos de la historia, que es como la esencia de la historia que la vamos a ver dentro de poco. Te permite, por lo tanto, entender mejor estas historias y contar también mejores historias. Cuando tengas que contar una historia, que lo hagas. Nutre mucho un espacio de facilitación también, porque sabemos, y eso es los estudios del 2024 nos muestran de que el 60% de los coaches también son facilitadores, ¿no? Y el 50% son también entrenadores. Y el 100% probablemente son coaches grupales. Entonces, estas herramientas para un espacio grupal suman muchísimo valor. Y la cuarta ya es que puedes trabajar herramientas de storytelling con el coachee, que hoy día les voy a dar la estructura general para que puedan ver cómo las trabajamos. Vamos con la primera parte entonces, contar buenas historias, ¿no? Es todo un arte, hay muchísima literatura alrededor, les voy a traer la que más me ha servido, la que entiendo como más práctica y que me genera más valor. Y para esto siempre creo que es bueno reflexionar sobre qué historia de tu infancia sueles recordar, ¿no? Y que cada uno reflexione ahorita, a ver, una historia que tú te acuerdes de tu infancia. Y a ver si pueden contarla en el chat en unas 3 líneas, 2 líneas, de qué va esta historia, ¿no? ¿Qué es lo que tú te acuerdas? Si te dijera una historia que tú te acuerdas ahorita, por ejemplo, una de las historias que yo me acuerdo, que uno tendría que pensar que es algo enorme, algo grande, es cuando yo caminaba, bueno, yo vivía en Surco de niño y en ese momento no habían tampoco tantas casas, ¿no? Era otro Surco. Y recuerdo que había un parque que yo lo veía como un cerro, ¿no? Yo subía ese cerro, iba a ese parque con mi mamá y con mi hermano cuando yo tenía 4 años y subía este cerro, ¿no? Y yo rodaba y bajaba rodando. Luego cuando volví a los 15 años me di cuenta que era un montículo chiquitito, pero claro, que yo veía enorme. Y esa es una historia que yo me acuerdo de pequeño, porque representa mucho para mí. Es como esta libertad de rodar, de estar en familia, de estar en un espacio seguro. Entonces les preguntaría a ustedes, ¿qué historia? Cualquier historia que ustedes se acuerden de niños, mis paseos de fin de semana con mis padres en mi bello Huaraz. Gracias, Mirta, qué bonitas imágenes. Y esas historias pueden ser material para algo que vamos a ver más adelante. Entonces, no es cosa de este taller, sino lo que me gustaría que se puedan llevar, que es algo que me inspiró mucho de un autor de storytelling, es que nos pongamos estos lentes de storytelling y que salgamos con ellos. Y les voy a dar al final 4 ejercicios que pueden hacer para capturar más historias y para tener mayores historias para contar. Cuando vino el Papa Juan Pablo II, esperamos horas y mi papá me llevaba en brazos. Pasó tan rápido que casi no lo vi y me molesté con él y me puse a llorar. Gracias, Giselle.
emocional y bonita historia, Jessica paseando en Huanchaco. Esta es una propuesta que les traigo. Hay mucha fuente alrededor de las historias. Está el viaje del héroe, está la pirámide de Freytag, hay mucha información. A mí me gusta lo más simple y yo les diría cara, ni siquiera con la L, ¿no? Contexto, adversidad, resolución y aprendizajes. La historia que yo les conté, hay un contexto. Un niño de 10 años está en su cuarto y escucha bulla y a partir de ahí él busca encontrar un poco de calma y resolver la situación. La adversidad es el incidente incitador, es lo que sucede que altera la vida del protagonista, ¿no? En este caso, la bulla y de nuevo el papá borracho que estaba tirando cosas. La resolución es cuando ya se resuelve, digamos, el conflicto y luego vienen aprendizajes. Entonces, cuando piensen en una historia, para no complicarla, porque si pensamos en el viaje del héroe y los 18 pasos, nos vamos a complicar la vida para poder contar una historia. Incluso si pensamos en hay una división de 5 momentos, que es la pirámide de Freytag, también es un poco compleja, creo. Entonces yo iría a lo simple de, sitúalo en un contexto, va a haber una adversidad, se va a resolver y van a haber aprendizajes. Saber que estamos apelando al poder de la imaginación. Hay que contar un poco, pero no hay que contar tanto. Yo no les he dicho qué color eran las escaleras, pero ustedes quizás se lo han imaginado. Hay un conflicto, hay emociones y hay transformación. Las historias nos hablan de cambio, de transformación. Y eso es lo que diferencia una historia de una anécdota. Es porque en una historia el protagonista empieza de una manera y termina de otra. Y eso te da el potencial y el poder para que cuando tú cuentas una historia, la persona que te está escuchando también conecte con eso. Y eso está estudiado desde la neurociencia también, ¿no? O sea, está el acoplamiento neuronal desde el cual el que te está escuchando es muy interesante a nivel de cerebro. El cerebro se sintoniza con el storyteller, ¿no? Entonces se produce algo que está estudiado también y que te muestra cómo uno puede espejar a nivel cerebral al storyteller. También se producen neurotransmisores como oxitocina, ¿no? Que quizá se ha generado con esa historia que les he contado. Las historias entonces te hablan de cambio y de transformación, ¿no? Una historia memorable es una historia que te lleva de A a B y que te influencia de alguna manera, ¿no? Te ha llevado por alguna experiencia emocional, ha influenciado tu forma de pensar, de sentir o de hacer. Y esto a mí me gusta mucho porque yo soy muy, lo que me gusta es lo práctico, lo que podemos aplicar. Este autor, que es Matthew Dix, trae cosas muy prácticas. Entonces, si quieren buscar a alguien de storytelling, yo les recomendaría a Matthew. Él te dice que hay 5 elementos para incrementar lo que está en juego en las historias. Él le llama los stakes, ¿no? Son como estas palabras difíciles de traducir, como el accountability del coaching, ¿no? Que traducirlo es bien difícil. Ya. Los stakes son cosa parecida, pero podríamos decir los riesgos, lo que está en juego, cómo podemos incrementarlo desde una historia. Y podemos analizar un poco la historia que les conté y después pueden hacer un ejercicio con cualquiera. El elefante es el problema central, el desafío que tiene el protagonista. En este caso, es un niño, ¿no? Que tiene este desafío de que su papá está tirando cosas, él quiere sentirse tranquilo, él quiere resolver, él quiere cuidar a su familia. Y ese es el elefante que aparece al inicio, ¿no? Normalmente el elefante se muestra al inicio de la historia. Entonces ya sabes de lo que está hablando y es algo que te va a impulsar. Es verdad también que en algunas historias el elefante puede cambiar de color. Entonces tú puedes transformar un poco el elefante para que el gran tema se adapte, ¿no? A lo que va sucediendo en la historia. La segunda son las mochilas, que yo lo hice, por ejemplo, en la historia cuando les conté lo que yo quería. Yo quería detenerlo, yo quería callarlo, yo quería que pare. Entonces eso ya no es solo mío, probablemente sea también suyo, si están escuchando la historia, porque de alguna manera también conectas con eso y también quieres que pare. Y esas expectativas del storyteller ya pasan al que está escuchando. Son momentos entonces en los que el narrador comparte sus expectativas, planes o esperanzas justo antes de actuar y así le transfieres al público la carga emocional que él mismo experimenta. Muchas gracias, Alex, por compartirnos tu historia también. Luego, las migajas de pan. El mismo nombre te da un poco de luces, son pequeñas pistas que el narrador deja caer intencionalmente para generar curiosidad.
Esta es una historia corta que he elegido, ¿no? Porque no quería que tome tampoco tanto tiempo. Cuando les contaba sobre la bulla, quizás eran unas migajas de pan que ya te podían generar un poco de curiosidad. Entonces, las historias más largas tienen en diferentes lugares estas pistas que ayudan a que la curiosidad siga presente. El reloj de arena, en este caso, no fue algo como con tanto detenimiento, pero sí sucedió cuando, no sé si recuerdan, cuando estaba sentado en las escaleras y ya llega, explota un cenicero a mi costado. En ese momento le puse como una cámara lenta, ¿no? Y eso ayuda a que el momento donde algo está sucediendo, que puede ser clave para la historia, sucede con más detenimiento. O a veces le das otros detalles, ¿no? Yo podría haberme quedado ahí en otros detalles y haciendo que incluso sea más larga esa parte de la historia. Como en una película, ¿no? Cuando ponen cámara lenta, en el momento de la pelea y todo se detiene, es el reloj de arena. Y la bola de cristal son predicciones que pueden ser falsas, mejor dicho, que son falsas, predicciones falsas sobre lo que el narrador cree que sucederá. Yo en un momento les dije y sabía que esta noche iba a terminar muy mal. ¿No? Realmente no terminó así, pero es algo que te mantiene enganchado, ¿no? Y que incrementa lo que está en juego. Y algo que no usé, porque claro, en esta historia es bien difícil ponerle humor, ¿no? Pero algo que podemos usar es el humor. Y es bien efectiva. Ahora, ¿cómo usamos el humor? Este autor también trae algunas cosas interesantes que les voy a contar un poco más adelante, porque hay muchas maneras de contar humor y no tenemos que contar un chiste para que las personas se rían. Cinco, entonces, formas de potenciar tu historia. La primera es el pero y por lo tanto. No el y. Pasó esto y luego el otro, porque esas historias resultan un poco aburridas. Sino es, pasó esto, pero hubo ahí un pequeño conflicto. Y luego avancé. Pero pasó otra cosa. Entonces, esta tensión es la que te ayuda a avanzar mejor. Los 5 segundos de la historia es el pequeño momento donde el protagonista tiene un momento de transformación. Por ejemplo, en la historia que les conté, ¿dónde creen que está este momento de transformación? Escríbanlo, porfa. O pueden abrir el micrófono y contármelo. ¿Quién se anima a participar? ¿Cuáles creen si ustedes luego se encuentran con alguien y le dicen cuál es el pequeño momento de transformación que tuvo el protagonista de la historia? ¿Qué dirían ustedes? ¿Los leo o los escucho? ¿Habrá sido de niño? ¿Habrá sido ya después de 30 años, cuando estaba en Moquegua y le empezó a hablar al adolescente que le resultaba demasiado similar, porque yo también tenía el pelo desordenado y el uniforme mal puesto? Por ahí va, ¿no? Entonces, en estos 5 segundos es cuando ya te das cuenta que ahí está la transformación, ¿no? Le estás ofreciendo a otro adolescente lo que tú recibiste en algún momento y te has dado cuenta de que tú puedes darle eso a tu niño y puedes dárselo también a otro adolescente, ¿no? Entonces, esos 5 segundos son importantes y eso como coaches también nos puede servir. Cuando escuchamos una historia, pensemos en los 5 segundos también, porque te entrenas a prestarle atención a la esencia de la historia. Luego, las formas de incrementar los stakes ya los vimos, usar el humor. Y ahí él te plantea, esto viene de Matthew Dix también de Storyworthy, perdón. Él te dice latas de leche y béisbol, ¿no? Han visto cuando vas a las ferias y agarras la pelota de béisbol y la lanzas hacia las latas. ¿Por qué? Porque es como que vas poniendo diferentes elementos que uno solo no daría risa, pero si es que tú juntas cinco y de repente el último resulta un poco llamativo, ya da risa, ¿no? Él en el ejemplo, por ejemplo, en su libro te dice que él cuando era adolescente vivió con testigos de Jehová y estaba comiendo frijoles en el piso y te da como 5 anécdotas como bien aleatorios y al final te dice que dormía con una cabra al costado y esa cabra se llamaba Charlie, ¿no? Entonces te suelta todas esas cosas, entonces tú escuchas todo eso y te puede generar algún tipo de risa, pero es más por la estructura que le está dando. Y lo otro son bebés y licuadoras, ¿no? Cuando dices dos cosas que son
aparentemente absurdas, a veces también generan una risa. Encontrar el inicio de tu historia y el final. A mí me gusta las personas que traen propuestas, ¿no? Y él te trae esta propuesta de el final de tu historia son 180 grados del inicio de tu historia. O sea, el protagonista empieza de una manera y termina de otra. Eso te puede ayudar a encontrar el final de tu historia y el inicio también. Y utilizar la sorpresa para emocionar también. En este caso, claro, mi factor creo un poco más de sorpresa fue empezar con una historia, ¿no? Y que la historia comience con algo tan mío, ¿no? Esta primera parte entonces ha sido alrededor de las historias, que se podría profundizar muchísimo más y podríamos interactuar muchísimo más, pero mi objetivo hoy día es traerles información que pueda ser valiosa para ustedes. Y por ahí vamos a ir ahora. Ahora ya les voy a traer específicamente de cómo uso el storytelling para trabajar desde el coaching, sabiendo que en algunos espacios me voy a quedar en 100% coaching y en otros espacios combino algunas sesiones de coaching con otras de storytelling. Porque pasa esto, ¿no? Pasa de que a veces tú le puedes ofrecer un servicio a una persona o a una empresa que incluye sesiones de coaching puros y también te dicen yo quiero trabajar una presentación, quiero trabajar una conferencia. Entonces, ¿cómo enmarcas ese pedido y esa expectativa dentro de un proceso de coaching? Esto es lo que me funciona, que también, digamos, he tenido inspiración de diferentes metodologías de diferentes partes del mundo y ya las he juntado a mi manera, ¿no? La primera, y para esto yo les voy a ir contando las respuestas sobre este taller, pero lo que les pediría a ustedes es vayan reflexionando sobre una presentación que ustedes quieran hacer. Una charla, conferencia, un TED, una reunión, y vayan soltando un poco la mano sobre lo que están viendo acá. Lo primero es sobre qué tema quieres hablar. Y estas son preguntas que yo hago previas a los cimientos. Y ahorita les voy a explicar lo que son los cimientos, que viene antes de armar tu presentación. Un error es que a veces las personas van de frente a hacer su presentación. Dicen, tengo que hacer una presentación, me voy a sentar a hacer mi PowerPoint, ¿no? En vez de tener un proceso que te permita llegar a lo que realmente quieres compartir. Yo les voy a hacer el ejemplo con este taller que estamos teniendo, este webinar. ¿Sobre qué tema quiero hablar? Yo quiero hablar sobre cómo el storytelling puede darle capacidades adicionales al coach y herramientas valiosas para su trabajo. Ese es mi tema hoy día. ¿Por qué este tema me interesa o apasiona? Uno, porque las historias me encantan, me apasionan, aprendo, me inspiran. Y dos, porque sé del impacto que podemos tener al trabajar esto con nuestros coaches. Lo he vivido en carne propia, ¿no? Trabajando con líderes de diferentes partes del mundo, como cuando estamos en un proceso de coaching me dicen, me gustaría trabajar una presentación o me gustaría prepararme para una conferencia o quisiera hacer una reunión con mi equipo e inspirarlos. Cómo trabajar esto les genera un impacto súper grande. Y van a ver que hay mucho de coaching, porque lo que yo hago con ellos es, vamos por estas rutas. Y tenemos ¿no? un formatito donde yo les voy haciendo las preguntas y voy capturando toda la información que nos sirve para el proceso creativo de armar la presentación. La tercera es, ¿por qué lo quieres compartir? En mi caso, es para que coaches puedan encontrar herramientas valiosas que nutran su práctica, como yo las he encontrado también y sé que son bien difíciles de encontrar, ¿no? Porque esto yo lo he encontrado en talleres, por ejemplo, en Estados Unidos, con personas que dedican su vida a trabajar para entrenar a conferencistas, que es algo que yo también vengo haciendo ya desde hace algunos años, y creo que no es de fácil acceso porque a veces tenemos mucha información que nos puede marear y no sabemos cómo aterrizarlo. Estas preguntas previas yo le llamo ¿qué estás pensando? Lo primero. Y va ayudándote a encontrar esa claridad. Luego ya vienen los 6 cimientos. Y son preguntas también relevantes. La primera es ¿cuál es la intención de tu presentación? Y es una pregunta que también tiene mucho de coaching, no es ¿qué quieres? O sea, ¿qué esperas realmente con esta presentación? Y ahí la persona empieza a reflexionar, ¿no? En mi caso, la intención de esta presentación es que podamos entender el poder del storytelling para el coach, primero, y para la práctica profesional, segundo. Y es lo que yo me pregunté antes de crear esta presentación. La segunda es ¿cuál es tu gran idea? ¿Y qué es la gran idea?
Es una declaración o creencia que resume la esencia de tu presentación. Declaración o creencia. Se refleja en una oración que resume el gran mensaje que transmite tu presentación. Y esto lo podemos ver en los TEDs. Cualquier TED bueno tiene una gran idea y la podemos encontrar. Ken Robinson, no sé si han podido verlo, las escuelas están matando la creatividad. Susan Cain de los introvertidos, como los introvertidos no son personas que tienen que ser dejadas de lado, sino que traen muchísimo valor para las sociedades y las capacidades que tienen. Y así, cada TED tiene una gran idea, cada conferencia tiene una gran idea. El libro que yo les comentaba en la historia también tiene una gran idea. Es que puedes hacerte cargo de tu bienestar si es que tú aplicas prácticas cada día y que puedes cultivar tu autoestima, tranquilizarte, incrementar tu calma y hacerte cargo de tu salud y de tu bienestar. Esta gran idea es muy importante y es el que va a marcar el norte de lo que vamos a crear más adelante. ¿La podemos ir ajustando? Sí, porque es un proceso creativo y ustedes como coaches entienden bien lo que es un proceso creativo. Es algo, ¿no? Es algo que vamos a ir como ajustando en el camino, pero que sí importa ponerlo en el reflector. Mi gran idea en este caso es que una metodología de storytelling puede complementar tu práctica como coach y potenciar tus habilidades de comunicación. Para este caso específico, ¿no? Que es un webinar. Luego viene tu promesa. Y tu promesa es qué es lo que tú le prometes a la audiencia. La gran idea le da soporte a la promesa y le muestra al espectador cómo se va a beneficiar. La promesa para ustedes sería que van a poder contar mejores historias, si es que incorporan los elementos que hemos visto en la primera parte, y que van a saber cómo acompañar procesos de creación de charlas, conferencias o presentaciones, que por ahí va la segunda parte de este webinar. La cuarta es importantísima, es cómo ve el mundo tu audiencia. Y esta reflexión para las personas que están preparando sus presentaciones y conferencias es fundamental. Claro, yo les estoy contando, en la historia les cuento el primer evento que hice en Moquegua presentando mi libro hace 2 años. Yo estaba preparado para hacer una conferencia frente a 500 personas que tenían entre 20 y 30 años. Pero cuando llegué me dijeron, mira, tenemos un grupo más. Y eran todos adolescentes y era un grupo de 50. Tuve igual una media hora para preparar un poquito y lo único que ajusté fue este punto 4, ¿no? Que fue cómo ellos ven el mundo, para ver cómo puedo adaptar, digamos, mi presentación. Porque es muy diferente hacer este taller frente a ustedes que hacerlo frente a docentes, que hacerlo frente a un grupo de conferencistas que ya se está preparando. Quinto, consecuencias de no hacerlo y recompensas de hacerlo. Esta pregunta es bien interesante también para hacérsela a los clientes, ¿no? ¿Qué pasa si es que las personas no llevan a cabo esto que le estás trayendo? Por ejemplo, ¿qué pasaría para ustedes si es que no aplican herramientas de storytelling? Bueno, podrían no tener las herramientas para trabajar cuando una persona te diga, quiero hacer una presentación, quiero hacer una conferencia, y eso podría hacer que su proceso tenga menos impacto. ¿Cuáles son las consecuencias de hacerlo? Complementar su proceso de coaching con herramientas que puedan también crear conferencias o charlas. Entonces, eso, el tener claro esto, para mí es importante cuando yo quiera crear una presentación. Y la sexta es cuál es el llamado a la acción. En este caso, mi llamado a la acción a ustedes, que lo van a encontrar dentro de un ratito, es que empiecen a contar historias. Porque la mejor manera de trabajar el storytelling es viviéndolo, como el coaching, ¿no? La mejor manera de crecer como coach es aplicando todo eso que queremos poder compartir también con nuestros clientes en nosotros mismos. ¿Cómo es el proceso para crear tu presentación? Eso está muy inspirado en Michael Port. Él tiene un libro súper bueno que se llama Steal the Show y él se dedica a entrenar a personas, también ya conferencistas. Empiezas por una lluvia de ideas donde vamos a centrarnos con historias. Ahorita les voy a enseñar la estructura. Luego organizas la información. Tienes que entender también cómo tus experiencias te ayudan a tener una mayor cercanía con la audiencia. Eso es para el que quiere crear su charla. Entonces, ¿qué experiencias tuyas te acercan a las personas a las cuales le estás hablando? En el caso mío es muy directo, porque acá somos coaches y mis experiencias están muy cercanas a las de ustedes. Si es que no fuera tan directo, igual podemos encontrar puntos en común.
recoge data relevante, y ahorita vamos a ver de qué hablo con data relevante y con brechas, vamos a verlo mejor visualmente, y que edites, ¿no? Que estés constantemente editando porque estás creando una historia, estás creando una presentación y el proceso de editar y hacerle sentido a la información es muy importante. Entonces, de manera concreta, para ordenarnos, hemos empezado por acá. Esas tres preguntas. Las respondemos, luego pasamos por los 6 cimientos, respondemos los 6 cimientos y ya pasamos a la parte creativa. Pero todo lo que has capturado en los momentos previos te va a dar información valiosa para ya crear el bosquejo creativo de tu presentación, que se va a ver más o menos así. Tienes tu gran idea, ¿no? Yo les comenté que para este webinar, mi gran idea gira en torno a una metodología de storytelling puede complementar tu práctica como coach y potenciar tus habilidades de comunicación. Eso es lo que es el norte. Si yo dudo sobre poner una idea o una historia, la tengo que cruzar con esa gran idea. ¿Esto me ayuda a avanzar mi gran idea? Sí, queda. Si no me ayuda a avanzar mi gran idea, sale. O sea, no te enamores de tus ideas, no te enamores de tus historias. Quiero contar esa historia. Si no encaja, guárdala, estaciónala y la vas a usar en otra presentación. Es como un libro, ¿no? El libro también tiene una gran idea y tú vas a calzar todo lo que va o no va en el libro con esta gran idea. Tú puedes subdividir tu presentación en algunas ideas clave. La primera idea tiene que ver con, en mi caso, para ese taller, que podemos contar mejores historias con algunos principios. Y para esto yo usé una historia que les traje. Justo la historia se conecta con la primera idea. El cómo hacerlo se los traje también. El cómo hacerlo es algo que se usa mucho en talleres, es el how to. Formas prácticas, eso se usa mucho en talleres, en workshops también, formas prácticas de hacer avanzar esa idea específica. Y el todo lo demás capturas, porque de repente hay data, de repente hay estudios, de repente hay videos, otras cosas que no encajan en estas columnas y tú puedes ir creando nuevas columnas. Como por ejemplo, a mí me gusta mucho el de estudios. Cuando yo presentaba mi libro, tenía una columna de estudios donde iba nutriendo estas ideas. Este proceso entonces es un proceso creativo donde tú vas ordenando el bosquejo de tu presentación. Y no es que tienes que escribir toda la historia, pero yo pondría niño sentado en las escaleras, eh, presentación del libro en Moquegua. Ahí estoy como juntando dos historias y luego ya paso al guión. Lo único que falta después de eso es pasar al guión donde ya entro a escribir mis ideas, mis historias, mi cómo hacerlo con más detenimiento y busco que haya contraste, porque no sé si les ha pasado donde, imagínense que esto fuera solo una presentación expositiva, nos aburrimos. Si fueran puras historias también ya sería demasiado, ¿no? Seguramente en la quinta historia dirías ya para por favor porque ya mucha emoción, mucha historia, ¿no? Necesito un poco de contraste. Entonces el contraste a nivel de contenido también es muy importante. Los TEDs no suelen empezar con ideas. ¿Cómo suelen empezar? Piensen en un TED que les llamó la atención. ¿Cómo arrancó? Y escríbanlo en el chat, por favor, o coméntenlo. Con una idea, con una historia, con un cómo hacerlo, con la gran idea. Usualmente con historias. Menciona Itzela, Mirta contando una historia. Usualmente los TEDs, no solamente los de storytelling, los TEDs más vistos en el mundo empiezan con una historia. Y esa historia suele tener también como un trabajo narrativo, ¿no? Si pueden ver después de este webinar, por ejemplo, el TED de Susan Cain de los introvertidos, ella empieza con una maletita, ¿no? Y te va contando una historia de lo que está pasando. Entonces te sitúa también en lo que está sucediendo. Historia personal, muchos comparten información, una información breve, concreta, o una historia muy pequeña pero redonda. Claro, una historia que ya te está llevando por este viaje. Pero todas las personas que están en estos espacios están entrenadas. Y las personas que se entrenan, por ejemplo, una manera de hacerlo, yo conozco a algunas personas que se han entrenado en TED a nivel global y yo he entrenado a algunas personas también en Perú y en Latinoamérica que usan esa estructura.
Entonces, cuando tú veas a alguien, está entrenado. No es que, no es que salió y improvisó, está entrenado y tiene una estructura detrás. Ustedes dirían, ahí está, pero no, ahí está la mitad, porque hemos preparado, digamos, nuestra presentación, pero no la hemos practicado. Normalmente las personas se quedan en la primera parte, muchos, porque ni siquiera la preparan realmente en un proceso creativo. Pero en la segunda de practicarla ahí se queda la gran mayoría. Y no es solamente grabarte, mirarte al espejo, ¿no? Primero es la lectura de mesa. Entonces tú tienes tu guión, lo imprimes, se llama, esto viene un poco del mundo teatro, ¿no? Te sientas y lees tu guión. Y ahí vas a darte cuenta qué palabras quieres enfatizar, qué silencios quieres tener. Y tú eso lo editas. Y por ejemplo, quieres un silencio, le puedes poner un slash. Quieres enfatizar, la puedes poner en negrita. Luego de eso, ya vas mapeando un poco el contenido y vas generando contraste. De repente te das cuenta de que has puesto historia, 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 historia. Bueno, quizá le pones una idea en el medio para que pueda ser variado el contenido. Haces una interacción. Los TEDs suelen tener interacciones. Levanten la mano los que suelen tener estos momentos. O hasta visualizaciones, meditaciones que se están haciendo cada vez más. La tercera, y es que practiques en escenario, con la ropa con la que vas a presentar. Y eso es importante. Y que sea en un escenario similar. Les pongo un ejemplo. Yo cuando estaba preparando la presentación de mi libro, como estaba yendo a 20 ciudades, dije, bueno, no, voy a entrenarme. Yo mismo me entrené con este proceso. Pero yo había practicado en un espacio más grande. Yo vivía en Cusco en ese momento. Y cuando voy a Moquegua, el espacio era chiquitito. Era un auditorio grande, pero el espacio para presentar era muy pequeño. Y no pude practicarla. Y mi misma presentación cambió un poco. Porque como mi espacio para moverme era diferente, la presentación se fue un poco por otro lado. Pero como la había practicado, ya supe por dónde volver. La cuarta es improvisación y reescritura. Es que ustedes ya tienen su guión, pero lo van diciendo y se van moviendo y a partir de ahí van ajustando un poco la información. La quinta es ensayo con invitados y ahí tiene que haber una persona entrenada, porque para este momento no queremos feedback subjetivo, digamos. Queremos una persona que te ayude a contar mejor la historia, que te ayude a expresarte mejor. Un gran error de 90% de personas que hacen presentaciones es que se mueven porque están con nervios, por ejemplo, ¿no? O sea, te mueves en beneficio de ti, supuestamente, cuando en verdad el moverte no te ayuda, sino distrae a la otra persona y encima se mueven y miran la presentación, ¿no? Entonces te distrae totalmente del escenario y desde donde estás. Los, las buenas presentaciones están entrenadas hasta los momentos en los que se mueven. Vean el TED de Mónica Lewinsky. Ella está quieta el 95% de su TED y luego se mueve. Se mueve al final. Pero no se mueve porque quiera. Se mueve porque su discurso le pide que se mueva. Y ahí está como la diferencia. Es encontrar los momentos donde nuestra presentación nos está pidiendo que nos movamos. Y lo estamos haciendo con intencionalidad. Luego ya un ensayo abierto con personas de tu público objetivo y ahí sí puedes preguntarle, a ver, ¿cuál fue la gran idea? ¿Qué te pareció? ¿Qué emociones sentiste? Tú puedes hacerle un feedback específico. Y por último, el ensayo general y técnico. Esto ayuda muchísimo. Yo estaba entrenando hace poco a una conferencista que iba a hacer una charla frente a 2.500 personas y ayudó el ir al espacio, el que se pare ahí, el que vea todas las sillas, ¿no? Y que vea ese espacio enorme y que lo practique. Ya cuando ella llegó después, es más, pudimos hacer una visualización porque hay también estas herramientas que podemos encontrar desde el mindfulness o la meditación nos pueden ayudar mucho. Y se ancló y ella abrió el evento y abrió con una historia también bien fuerte. Entonces, esta parte del ensayo general y técnico también es muy importante, como las otras. Entonces, me gustaría que se lleven esto, ¿no? Que es tan importante practicarla y que hay metodología para practicarla. Y ejercicios de storytelling, quería dejarles algunos. Les voy a dar un poquito más de detalle del primero, que es tarea para la vía. Eso lo trae Matthew Dix. El segundo yo lo traigo, el tercero yo lo traigo, el cuarto es de Matthew Dix también. Tarea para la vía,
Este es un ejemplo, ¿no? Es que tú tengas un Excel o un documento que tú quieras, puedes poner un Word, en lo que tú quieras, donde pongas la fecha y pones algunas palabras de lo que ha sucedido cada día. Yo los invitaría a que lo hagan todos los días y que cada día encuentren una historia. Cada día. Y no tienes que poner todo. Hay algo que a mí me gustó mucho de su libro, donde él te cuenta cómo en uno de los días puso, pasea a mi perro a las 4 de la mañana, ¿no? Y desde ahí construye una historia, ¿no? Como él está a las 3:30 de la mañana cansado y el perrito está al costado y le hace saber de que lo quiere sacar y él está con boxer, está el clima un poco frío, pero bueno, decide al final sacar a pasear a su perrito. Y cuando está caminando por esta pista, ¿no? Desolada, con los carros pasando a toda velocidad en la calle del costado, y se da cuenta de que va a llover, se arrepiente y maldice y se quiere volver. Y en un momento, cuando voltea y ve a su perrito, se da cuenta de que tiene ya 14 años, de que probablemente no va a vivir mucho más tiempo, que quizás sea una de las últimas veces que están paseando juntos y que ha pasado más tiempo con él que con su esposa. Y empieza a reflexionar y con todo este viaje interno y encuentra mucha gratitud en compartir ese momento. Y esa es una historia que yo me la acuerdo y se la estoy contando ahorita con ustedes. Y que él encontró porque la puso, simplemente puso 4 palabras en una noche. Todos tenemos historias. Y eso es algo como bien que nos empodera, ¿no? Porque a veces pensamos, no, las historias son solo de algunas personas. Todos tenemos muchas historias. Y si cada día podemos capturar una, tenemos muchas más posibilidades de poder como usarlas. Acá les pongo ejemplos, ¿no? El sábado de la semana pasada tuve este evento de storytelling, hicimos una respiración, una rutina previa y tengo una historia. Al día siguiente fui a Manchay, a la ONG que les comenté, hice un taller de creatividad con adolescentes. Hubo algo muy bonito porque yo no iba hace un mes y los niños me recibieron con un abrazo que justo quedó registrado y fue algo muy especial que para mí significaba mucho. Día de la Madre, ¿no? Feliz día a todas las madres. Perdón que no había empezado por eso. Eh, Mi mamá vive en Barcelona, pero justo ha estado en Lima hasta sé que se vuelve mañana. Y caminamos como 6 horas conversando, nos sentamos en un parque a tomar un helado y a conversar como 2 horas. Y ahí tengo también una historia. Entonces todos los días podemos tener historias. Y eso lo podemos desarrollar y simplemente te sientas y desarrollas tu historia. Ese entonces es el ejercicio primero. El segundo ya es banco de historias. Es que vuelvas a momentos de tu vida y digas, a ver, voy a capturar historias de mi infancia, de mi época universitaria, de mi trabajo, de mi formación en coaching, de mi trabajo como coach, de mis relaciones románticas, del amor, del desamor. Y vas capturando diferentes momentos de tu vida. El tercero es suelta la mano y ese es como un ejercicio de, como dicen, de conciencia, ¿no? Como de simplemente soltar las cosas. Hay muchas referencias, seguro han escuchado de este libro El Camino del Artista, que te plantea las páginas matutinas, que son 3 páginas que tienes que escribir cada mañana para soltar tu creatividad, que es un desbloqueo creativo, ¿ya? Ese suelta la mano es que simplemente sueltes la mano, pero ahora tus ojos están un poco puestos en las historias. Entonces de repente sueltas la mano y te acuerdas de un montículo verde y empiezas a escribir esa historia de cuando era niño y estaba en ese montículo. Y luego me acuerdo de un cielo azul y me acuerdo cuando estaba en Canta de adolescente, acampando y empiezo a escribir esa historia. Entonces te permite ir capturando historias de otra manera. Y el cuarto, que es muy, muy bueno también porque es bien práctico, es primero, último, mejor, peor. Pones esto en un cuadro y empiezas poniendo algunas cosas. Por ejemplo, vacaciones. Tus primeras vacaciones, ¿cuáles fueron? Tus últimas vacaciones. Tus mejores vacaciones, tus peores vacaciones. Beso, primer beso, último beso, mejor beso, peor beso. Y así. Entonces vas capturando historias. Y dentro de estos van a haber algunas anécdotas, pero van a haber también algunas historias. Es una manera de ir capturando diferentes historias. Yo tengo, por ejemplo, ahorita, yo me inspiré porque Matthew Dix cuenta que él en el momento en que está escribiendo el libro tiene 540 historias que no ha compartido todavía, ¿no? Entonces yo tengo ahorita 40, pero quiero seguir capturando y teniendo historias para contar en diferentes momentos. Y estoy seguro que cada uno de nosotros podríamos tener 500 historias si es que hiciéramos este ejercicio siempre y si lo estuviéramos
constantemente capturando. Entonces, les invitaría a que hagan este ejercicio de tarea para la vida. Simple, yo les diría el documento que más les acomode y de la forma que a ustedes les haga sentido. Y bueno, solamente quería contarles que desde Rubalab sí tenemos un curso introductorio, hay un taller presencial, un curso semipresencial de storytelling, que vamos a certificarlo también con CCS como un recurso complementario para coaches. Y que si quieren profundizar en la metodología nos pueden encontrar igual. Yo les voy a compartir la presentación, pero tenemos un cuadernillo de storytelling que lo pueden descargar directamente desde la web, que complementa todo lo que hemos visto en esta presentación. Y eso, muchas gracias. Entonces ya ahora herviría si hay tiempo para preguntas o comentarios, impresiones, Muchas lo que ustedes quieran. gracias.